¿Estamos bien? Ya. Un saludo cordial para todos los presentes que se han dado cita en esta tarde-noche. Un saludo cordial para las autoridades que nos acompañan aquí. Se encuentra el ilustre vicedecano, el licenciado Ramiro Bueno. Nos acompaña también el estimado director de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, el señor Gualberto Tosico. También nos acompaña el director del Instituto de Investigaciones en Ciencia Política, el señor Fidel Criales. Y también un saludo cordial le damos a los estimados ponentes que el día de hoy van a disertar este tema que ha surgido motivado de un artículo del estimado doctor René Antonio Mayorga, que era la crisis de los partidos políticos. Y claro, ¿no? Una motivación interesante, entender la realidad en la que los partidos políticos en el escenario actual de los partidos de oposición y el partido oficialista han entramado en la política, ¿no? Entonces les damos un saludo cordial. Sin más preámbulos, le invito al estimado vicedecano para que pueda brindar las palabras respectivas de inauguración. Tengan ustedes muy buenas tardes. Un saludo cordial a nuestro director de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, al licenciado Gualberto Tosico, a nuestro responsable académico del Instituto de Investigaciones, licenciado Fidel Criales. Un saludo fraternal a nuestros directos invitados, al doctor HCF Mancilla, ya es parte de la casa el doctor Mancilla, docente de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. Y como siempre, tenemos la grata visita de Fernando Molina, que no es la primera vez, ya es un viejo conocido de nosotros, y pues honrados también por la presencia, Fernando, de tenerlos, un panel de lujo. Yo diría que pues esta noche nos van a graficar el título del seminario, ¿no? Crisis ideológica partidaria en la Bolivia del siglo XXI. Para la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, a través de la unidad de vicedecanato, es un placer pues haber organizado conjuntamente el licenciado Diego Murillo, quien es el responsable académico de este proyecto, ex vicedecano de nuestra facultad. Un saludo fraternal, licenciado Murillo. Para el responsable del proyecto, el estudiante universitario Abdías Rudiger, y todo el equipo de trabajo que han hecho posible la presencia de los dos ilustres personajes académicos que van a debatir esta noche sobre esta temática de la crisis ideológica partidaria en Bolivia. Sin duda alguna, estamos viviendo momentos fundamentales de inflexión política en la Bolivia del siglo XXI, pues creo que desde la apertura al proceso democrático, el desarrollo tanto de la democracia como del sistema de partidos ha sido fundamental, con esas subidas y bajadas desde la apertura al proceso democrático, en la que se configura un sistema de partidos polarizado, atomizado, hasta el 85, acuérdense, con la crisis de la Unidad Democrática y Popular, donde se pone en cuestionamiento justamente, ¿no?, la crisis ideológica y política en Bolivia. Del 85 hasta el 2006, todo el periodo conocido como el neoliberal, se transita hacia un multipartidismo moderado y competitivo a través de la democracia de pactos, donde también surge un nuevo proyecto político de visión de país. Eso es lo que reflejan los partidos políticos, proyectos de visiones de país. Y pues desde el 2006 a la actualidad estamos con el periodo denominado de Estado plurinacional, donde se retorna a una cierta radicalidad, y hoy por hoy esta es la configuración, diríamos, de la coyuntura histórica por la cual estamos viviendo. Una crisis multidimensional que se expresa en los ámbitos económicos, sociales, culturales, de valores, una crisis ambiental mundial, planetaria, en fin, pero por sobre todo estamos viviendo también una crisis política, básicamente en esta reconfiguración del sistema de partidos, donde se menciona que esta última fase
de este multipartidismo moderado y competitivo se pasa a un sistema de partidos predominante, y de un sistema de partidos predominante a un sistema de partido hegemónico, cuya expresión política es pues el movimiento al socialismo. Y gradualmente, obviamente, los partidos de oposición van en algunos casos perdiendo personalidad jurídica, como los históricos, como el movimiento de izquierda revolucionaria, que era un partido eje también político de poder, Acción Democrática Nacionalista, el MNS, y en algunos casos ya son, diríamos, partidos de alquiler o partidos testimoniales. Entonces estamos ante una coyuntura política difícil, tanto para el oficialismo como para la oposición, porque parece ser que se está agotando el periodo del Estado plurinacional, donde Evo Morales está hablando de una segunda revolución democrática y cultural que no sabemos qué horizonte de visibilidad ideológica política tendrá, y la crisis permanente de la oposición, ¿no? Que definitivamente no hay alternativas, diríamos, en términos gramscianos, contrahegemónico hacia el movimiento al socialismo. Y en este escenario, en este contexto histórico, político de esta coyuntura, pues nuestros dos invitados van a identificar con precisión cuáles son estos factores de la crisis ideológica partidaria en Bolivia del siglo XXI. Con esas consideraciones, pues doy por inaugurado oficialmente el presente acto académico, y gracias por su presencia, y un saludo también cordial a los que nos siguen por las redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado vicedecano. Bien, vamos a iniciar con la disertación de los ponentes, presentando al señor Fernando Molina, un reconocido periodista y escritor, autor de varios ensayos, ha escrito una veintena de ensayos. De hecho, quiero comunicarles también que en la entrada se están publicitando también algunos textos, tanto del doctor Mancilla como del señor Fernando Molina. Entonces, sin más, estimado, muchas gracias. Muy buenas tardes, distinguidas autoridades de la facultad y de la carrera de Ciencias Políticas, doctor Mancilla, amigos y amigas. Promediando la realidad de Estados Unidos y la de Europa, el tratadista Duverger señalaba que la aparición de los primeros partidos modernos puede datarse en alrededor de 1850. Moderno significaba para él derivado de los procedimientos parlamentarios. Si tomamos esta fecha como referencia, podemos decir que Bolivia no se atrasó demasiado. En efecto, nuestros primeros partidos modernos, el constitucional y el liberal, se remontan a 1880 e incluso antes. Estas dos organizaciones formaron el primer sistema de partidos modernos de nuestra historia, según la definición de Duverger. Eran partidos parlamentaristas y electoralistas que establecieron una dinámica política que podríamos calificar como bipartidismo sucio, ya que la oposición no podía llegar al poder a través del voto. Como se sabe, el ascenso del liberalismo solo pudo darse con la Revolución Federal de 1899. Lo mismo puede decirse del siguiente sistema de partidos que aparece en la historia boliviana. La pugna liberalismo-republicanismo tenía forma bipartidista y parlamentaria también, pero la oposición solo llegó al poder tras el corte revolucionario de 1920. Podríamos incluir los sistemas de partidos que se sucedieron hasta la posguerra del Chaco dentro de un marco único, porque la ideología de sus miembros era muy parecida. Librecambista, civilista, es decir, contraria a la intervención de los militares en política,
y, como hemos visto, tendiente a gobernar con una oposición parlamentaria, sin que eso significara alternancia en el Ejecutivo. También eran facciones de la élite social del país, de los descendientes blancos, y estaban entrecruzadas por relaciones de parentesco y membresía comunes en logias, clubes sociales, empresas, etc. Este marco común permitió que fueran sistemas de partidos con cierta tolerancia interna, si se quiere más o menos pluralistas, y simultáneamente antagónicos respecto a fuerzas provenientes del exterior, como el proto-indianismo de Zárate-Vilca, por ejemplo, o algunos sindicatos que se formaban a principios del siglo XX. Hay que añadir que estos sistemas no eran completamente modernos, ya que sus componentes no actuaban en torno a procesos electorales masivos, como exigen algunos tratadistas. Estos procesos no existirían en el país hasta 1952. De 1935 a 1952, el tradicionalismo político se fue hundiendo, y como en general ocurre en Bolivia durante los periodos de crisis, el sistema de partidos pasó del semi-bipartidismo a ser vigorosamente multipartidista. Entonces, esa es una idea que quisiera se quede. En tiempos de crisis, la tendencia es hacia el multipartidismo. Se dio entonces, entre 1935 y 1952, entre la posguerra del Chaco y 1952, una combinación conflictiva y violenta entre partidos viejos, como el republicano o el liberal, que tenían un fuerte aspecto parlamentario, y partidos nuevos y externos, es decir, que nacían fuera del parlamentarismo, desde los sindicatos, el ejército o la sociedad civil. Esta es otra clasificación que ustedes seguramente conocen, entre partidos parlamentaristas y partidos externos al parlamentarismo. En Bolivia, en este tiempo, se dio una combinación bastante violenta entre estos dos tipos de partidos. Los partidos externos fueron el Partido Obrero Revolucionario, trotskista, el PIR, comunista, RADEPA, el MNR y Falange Socialista. Como suele advertirse en los manuales de ciencia política, los partidos parlamentaristas, como el republicano, tenían una inclinación más pragmática, en tanto que los partidos externos, como el MNR, eran más ideológicos. Sin embargo, no debe pensarse esto en términos excluyentes, ya para responder a alguna pregunta que se me hizo desde la organización de este evento. Por definición, todo partido posee una ideología. Por ejemplo, Weber definía los partidos como grupos sociales paralelos a las clases y los grupos de estatus. Podían representarlos, pero al mismo tiempo se diferenciaban de las clases y los grupos de estatus por su voluntad de societalización, decía Weber, es decir, por su deseo de afectar globalmente a la vida social. En otras palabras, para Weber, los partidos se diferenciaban de las clases y de los grupos de estatus por su aspecto ideológico, que los segundos no tenían. Las clases y los grupos de estatus no tenían un aspecto ideológico que los partidos sí tenían. Todo partido tiene una ideología, se exprese o no se exprese, sea privada o sea pública. Este carácter necesariamente ideológico de los partidos fue el que causaba que en la Inglaterra y en los Estados Unidos del siglo XVIII, cuando comenzaba la democracia, fueran instituciones poco prestigiosas los partidos políticos. Eran vistos como males necesarios de un régimen democrático. ¿Por qué? Porque aunque pareciera que se ocupaban de lo común, en realidad trabajaban por lo suyo, por su ideología. Eso es lo que les criticaban en esa época, ¿no? Ahora, para poder absolver a los partidos de este pecado original de sectarismo, de ideologismo,
tratadistas políticos clásicos como Burke les exigieron a los partidos formar parte de un sistema en el que al actuar en conjunto se garantizara la unidad y la cooperación racionales, ¿no? Aunque cada uno tenía su propio interés y su propia ideología, entre todos podían formar una unidad democrática beneficiosa para el país. En esta tradición, un sistema de partidos es tal en la medida en que sus miembros muestran cierta tolerancia unos con otros, es decir, no buscan la captura unilateral y excluyente del poder, ni la destrucción del adversario. Solo este comportamiento tolerante es capaz de legitimar la partidización de la vida pública para Burke y otros. Fue así como se creó el ideal del pluralismo democrático. El pluralismo supone que hay diversidad de opciones, diversidad de partidos, hay un multipartidismo, pero hay al mismo tiempo unidad gracias a la cooperación entre partidos, ¿no? Ahora, este ideal unitario del pluralismo, según la tradición occidental, se cumple mejor en un sistema bipartidista que en un multipartidista, ¿no? Bueno, este requisito de la tolerancia entre partidos no se observaba en el sistema boliviano que se configuró entre 1952 y 1960. Si ustedes se dan cuenta, estoy avanzando en la historia, ¿no? Para llegar a nuestros días. Este sistema, después de la Revolución del 52, fue, en mi opinión, semi-bipartidista o casi bipartidista. Pero no porque consistiera en dos partes que colaboraran entre sí, como exige el pluralismo, sino en dos partes que antagonizaban y buscaban destruirse mutuamente. De un lado estaba el MNR, que era el conductor de la Revolución Nacional, que había arrasado físicamente a las viejas élites políticas y era, por tanto, claramente hegemónico. El señor vicedecano habló de partidos hegemónicos, ¿no? Este sería el primer ejemplo de un sistema de partidos hegemónico en nuestra historia. Con el MNR se aliaba además el Partido Comunista en la mayor parte de los casos, así que era todavía más fuerte esta hegemonía. El Partido Comunista había nacido en los años 50. Del otro lado, había un frente anti-MNR, principalmente liderado por la Falange Socialista Boliviana, pero en el que también participaban otras organizaciones como el POR Masas de Lora y el POR Prensa Obrera de González, así como los residuos de los partidos del sistema anterior. El Partido Liberal todavía vive hasta, si no me equivoco, hasta los 70, ¿no? Entonces, ¿de qué estábamos hablando? Era un sistema de semi-bipartidismo en el que uno de los lados era de geometría variable. La oposición podía diferenciarse, cambiar. Pero además este lado se mostraba bastante más débil que el otro. O sea, había una asimetría en este bipartidismo, por lo que tampoco hubo alternancia en el poder. Entonces, recordemos otra idea que me gustaría que se quede. En los primeros sistemas de partidos de la historia de Bolivia no hubo alternancia desde el oficialismo hacia la oposición. En ningún caso hubo una alternancia democrática, pacífica, desde el oficialismo hasta la oposición. Las alternancias tuvieron que darse con revueltas y revoluciones. Y en la época de la Revolución del 52 tampoco hubo una alternancia entre el MNR y la oposición en términos democráticos, ¿no? Ahora, si pensamos bien, este sistema 52-60 era muy parecido al actual, al que también ha hecho referencia el vicedecano, ¿no? Es decir, al sistema de partidos que emergió con el hundimiento del neoliberalismo, la renuncia del presidente Carlos Mesa en 2005 y las elecciones de ese mismo año que ganó Evo Morales. Ese sistema de partidos sigue vigente hasta ahora. Es también, en mi opinión, un sistema semi-bipartidista.
polarizado entre el movimiento al socialismo y el antimasismo, que es también de geometría variable, es decir, que incluye a un conjunto de organizaciones con diferencias entre sí, pero que pueden coaligarse en contra del polo dominante. Podemos, UN, MDS, CC, Creemos, etc. Tampoco es un sistema de partidos parlamentarista, ya que disminuye al máximo las posibilidades de la oposición de actuar en la Asamblea Legislativa. La polarización también es asimétrica, igual que en 1952-60, así que hasta ahora no se ha producido una alternancia electoral entre ambos lados. O sea, el oficialismo más nunca ha entregado, electoralmente hablando, en términos electorales, el poder a la oposición. Sí hubo una alternancia no electoral en 2019-2020, como todos sabemos, pero esa alternancia no logró cuajar por la exigencia internacional y nacional que no existía en los años 50 de un origen electoral legítimo de los gobiernos de los países occidentales. Entonces volvimos a las elecciones y volvió a replicarse el sistema partidista de partidos que existía. Volvamos atrás. El sistema de partidos de la Revolución Nacional implosionó a partir de la escisión del MNR en 4 grupos, uno por cada uno de los principales líderes de este partido. Lo mismo puede ocurrir ahora con el sistema de partidos del proceso de cambio, por la división del MAS que se está anticipando en estos días, con lo que la similitud entre ambos periodos se tornaría aún más impactante. Entre 1960 y 1985, tras la partición y pérdida de hegemonía del MNR, emergió un sistema de partidos multipartidista extremo. Por otra parte, la competencia entre sus miembros rara vez fue electoral. Esta fragmentación se debió también a los efectos de la Revolución Nacional sobre la sociedad y la política nacionales. Además del MNR de Paz, el MNRI de Siles, el PRIN de Lechín y el PRA de Guevara, aparecieron partidos indianistas como el MRTK, el MITCA y sus subdivisiones, así como nuevas siglas de izquierda, varios grupos de la izquierda nacional, 2 partidos guevaristas, el LN y el MIR parcialmente, una escisión del Partido Comunista, el PCML, y otra del POR, Vanguardia Obrera del POR. O sea, multipartidismo extremo, ¿no? La papeleta, no sé si han visto la papeleta de 1985, era una sábana como la de las elecciones judiciales, más o menos, ¿no? Bien, este sistema de partidos se configuraba en torno a 2 ejes: la lucha contra las dictaduras militares y la revolución social. Fue lógico que se acabara con la llegada de la democracia en 1982 y la disolución de la URSS y el bloque socialista, y por tanto de la ideología marxista oficial, en 1989-90. Cumplió también un papel muy importante en ello la crisis económica de comienzos de los años 80, pues la sociedad demandó nuevas ideas para contener la hiperinflación. Surgió entonces un nuevo sistema que pretendió corregir la fragmentación del multipartidismo previo. Pues le había costado mucho a la UDP, por ejemplo, obligó a Hernán Siles a recortar su mandato en 1 año, por falta de control del Congreso. Entonces, este nuevo sistema de partidos combina el multipartidismo con la formación de coaliciones. Uno de los mayores ideólogos de este sistema se llamó Jorge Lasarte, politólogo como ustedes, y él lo ilustraba a este sistema como un triángulo compuesto por 2 partidos que viraron a la democracia a fines de los años 70, la ADN de Banzer y el MIR de Jaime Paz, y un partido que viró al neoliberalismo a mediados de los 80, el MNR de Sánchez de Lozada. La fuerza electoral de los 3 era más o menos equivalente. Además, compartían un mismo marco ideológico y social, como en el periodo liberal de fines del siglo XIX y principios del XX. Esto, sumado al convencimiento internacional en la legitimidad electoral que ya hemos aludido,
permitió que este sistema tuviera una mayor tolerancia interna que cualquier otro en la historia, al punto de que para garantizar mayorías parlamentarias se constituyeran coaliciones de 2 o 3 partidos versus un tercero, con la participación de otras organizaciones menores que también conformaban este sistema de partidos, el MBL, la UCS y CONDEPA. Además, algo muy importante, por primera vez en la historia nacional, esto es otra idea que, bueno, es un argumento de la idea anterior, ¿no?, que les había dicho que se queden con eso. Solamente en este periodo, en toda la historia de Bolivia, se dan traspasos pacíficos de mando de la oposición a la oposición, del oficialismo a la oposición. Y no solo uno, sino en 1985, en 1989, en 1993, en 1997 y en 2002. Esta es la llamada democracia pactada, que entró en crisis con la recesión económica de 1999, el contraste entre lo que la libertad de mercados había prometido y lo que realmente había logrado, en especial para los más pobres, y por último, la posibilidad fresca de financiar con los recién descubiertos yacimientos de gas el retorno del país al capitalismo de Estado que había tenido durante buena parte del siglo XX. Todo esto desestabilizaba la postulación del neoliberalismo de ser la mejor política económica para el país. El sistema no pudo resistir la crítica callejera y electoral de los partidos que a fines de los 90 emergieron de la crisis económica, ideológica y política del neoliberalismo, que fueron el MAS, el MIP y el MSM. Bueno, señores, ya para terminar, las conclusiones de este repaso, este sobrevuelo de todos los sistemas de partidos de nuestra historia. Voy a hacer un análisis de conjunto que, por razones obvias, tiene que ser superficial. Espero, sin embargo, que sea provocador en algunos de sus aspectos. Primero, ninguno de los sistemas bolivianos de partidos ha durado mucho. Esa es la primera conclusión, ¿no? Si se compara con Inglaterra, es realmente el contraste puede ser impresionante, ¿no es cierto? Porque bien, los Tories y los laboristas vienen del siglo XVIII y XIX, ¿no? Entonces, y siguen vigentes y son partidos enormes, etcétera, ¿no? En cambio, los sistemas de partidos bolivianos han tenido un promedio de vida de cada uno más o menos de 20 años apenas. Algunos partidos han traspasado un sistema a otro, ¿no es cierto? Han sobrevivido a un cambio de sistemas. Pero normalmente esto lo han logrado cambiando significativamente. Por ejemplo, el MNR de Goni, de Sánchez de Lozada, no es el MNR de la Revolución del 52, pese al nombre común, ¿no? Esta intensa dinámica puede explicarse, como he intentado hacer aquí, en términos sociológicos. Eso también les interesa a los politólogos. Ustedes saben que la politología admite un enfoque sociológico y un enfoque institucionalista, ¿no? Entonces, se puede explicar esta brevedad de los ciclos de partidos políticos en términos sociológicos provenientes de la sociedad. Se puede atribuir a la presión de sucesos externos sobre los sistemas partidistas. Por ejemplo, la sustitución de la economía de la plata por la economía del estaño hacia fines del siglo XIX podría explicar el ascenso liberal. O el fracaso nacional en la Guerra del Chaco podría explicar el derrumbe de los partidos tradicionales de esa época, ¿no? Sin embargo, la volatilidad de los sistemas de partidos también puede ser descrita en términos institucionalistas. O sea, que ustedes escójanse el bando, el enfoque que les gusta más, ¿no? Se puede decir que hay una incapacidad de los partidos bolivianos de convertirse en instituciones de larga duración, ¿no? Incluso los partidos de más trayectoria, el MNR y el MAS, son relativamente breves, efímeros en relación a otros partidos, especialmente europeos, ¿no?
Es decir, no son instituciones de larga duración y no pueden remontar las catástrofes históricas como una crisis económica, como una guerra, etcétera, ni tampoco pueden enfrentar la irrupción de nuevos partidos populares, ¿no? Como pasó con el neoliberalismo, con el sistema neoliberalista, cuando apareció el MAS. Ahora, sería posible formular diversas hipótesis sobre las causas de esta incapacidad institucional de los partidos, esta falta de habilidad institucional, esta imposibilidad de transformarse en instituciones de los sistemas partidos bolivianos, es decir, que trasciendan el hecho de la existencia de sus líderes, ¿no? La hipótesis más potente, a mi juicio, es institucionalista, justamente, y considera que la causa de la debilidad y del carácter efímero de la institucionalización partidaria en Bolivia es el caudillismo o personalización de los partidos políticos. Entonces, es la tesis fuerte de mi presentación, que podemos, que podemos desarrollar, que necesitamos desarrollar, pero que la causa de la falta de institucionalidad, que a la vez explica el carácter efímero de los sistemas partidarios en Bolivia, es el caudillismo o personalización de los partidos políticos. Este fenómeno tiene dos efectos sobre los sistemas de partidos. Por un lado, limita el ciclo de vida de los partidos, haciéndolos corresponder con el tiempo de existencia de las personalidades que las dirigen. Es decir, cuando muere el caudillo, normalmente el partido tiende a desaparecer. Por el otro lado, imprime a los sistemas de partidos formas análogas a las que hemos observado en la historiación que acabamos de hacer. Por eso le atribuimos la condición de causa, ¿no es cierto? Por ejemplo, los sistemas de semi-bipartidismo que hemos visto pueden describirse como aquellos en los que hay un caudillo muy fuerte y un conjunto de caudillos menores que intentan desafiar. Por ejemplo, Víctor Paz versus Únzaga, Lora, Lechín, Siles, Guevara, etc. O Morales versus Quiroga, Doria Medina, Reyes Villa, Costas, Ortiz, Mesa, Camacho, etc. Los sistemas de bipartidismo sucio, como hemos llamado, aquellos en los que la oposición no puede ganar por el voto, son, desde esta perspectiva, aquellos en los que hay un grupo de caudillos dominantes, como en el caso del Partido Conservador, Arce, Pacheco, Baptista, Fernández, Alonso, que se sucedieron en el poder, que llegaron a un acuerdo de alternancia entre ellos. No fue un acuerdo fácil ni limpio, sino muy peleado, pero llegaron a un acuerdo de alternancia. Versus otro grupo de caudillos no dominantes, como Campero, Eliodoro Camacho y Daza, ¿no? Estaban ahí, pero sin capacidad política en esa época. Estos acuerdos de alternancia generan conflictos entre sus signatarios y pueden desencadenar escisiones, como el acuerdo de alternancia que se produjo durante la Revolución Nacional entre las cuatro figuras principales del MNR: Víctor Paz, Guevara, Siles y Lechín. Bien, también podemos describir los sistemas multipartidistas intensos, esos que hemos dicho se dan en las crisis, ¿no?, como el resultado de la desaparición de escena de un gran caudillo. Esa es una tesis muy interesante que hay que explorar, que deben investigar ustedes en las aulas y en los libros, ¿no? Porque parece que cuando desaparece un gran caudillo, un caudillo que tenía mucha importancia, se produce un momento de disponibilidad en el liderazgo del país y entonces aparece el multipartidismo intenso, ¿no?, o extremo. Por ejemplo, así ocurrió después de la salida del poder de Bautista Saavedra en 1926. Empieza a haber un gran caos político, se le llamaría desde el periodismo, ¿no? Después de la muerte de Barrientos en 1967, también hay un momento de gran caos político, ¿no? O después de la caída del bancerismo, de Banzer, del poder, en 1978. Y se podría decir también qué pasa después de la caída de Evo Morales en 2019. Eso ya está abierto todavía, ¿no? Si va a haber o no este
esta transformación hacia un sistema multipartidista intenso, por ejemplo, si el MAS se divide, ¿no?, en varios pedazos. Bueno, el sistema de democracia pactada, ya voy terminando, es aquel en el que existe un grupo de caudillos, en esta teoría causal de tipo caudillista. Hay un grupo de caudillos que son dominantes por sí mismos, van a ser Sánchez de Lozada y Jaime Paz. No son dominantes por sí mismos, es decir, como personalidades, pero sí como grupo, es decir, los tres partidos principales, ¿no? Y entonces llegan a un acuerdo de alternancia entre ellos, etcétera. También se puede decir que los sistemas son más parlamentarios mientras más caudillos diferentes hay y mientras su poder individual no es muy importante. En fin, podemos entonces contar la historia de la política boliviana a través de esta hipótesis del caudillismo como factor explicativo de lo que va sucediendo. Ahora, esta hipótesis del caudillismo es discutible y relativamente ad hoc, es decir, puesta ahí para explicar algo, ya que el propio caudillismo también debe ser explicado, pero no se preocupen, no los voy a aburrir porque no voy a intentar hacerlo ahora, ¿no es cierto? ¿Por qué hay caudillismo en Bolivia? Esa es una gran pregunta. Si vamos de la ciencia política a la respuesta de por qué hay caudillismo, nos pasamos de nuevo del institucionalismo político a la respuesta de por qué hay caudillismo, nos pasamos de nuevo al sociologismo político, ¿no? Entonces, ahí hay un juego también de enfoques metodológicos que hay que escoger. O nos quedamos con lo institucional o pasamos a lo sociológico. Y finalmente, les quiero decir que esta mirada panorámica que acabamos de dar a los sistemas de partidos nos permite comprender, y espero que así les haya parecido, que la postulada crisis del actual sistema de partidos es una más entre muchas. Es decir, los sistemas de partidos en Bolivia viven una crisis cada 20 años más o menos, ¿no? 30, 20 años. Una crisis además que los liquida y que da lugar a nuevos sistemas de partidos. Por lo tanto, desde una perspectiva histórica puede decirse con toda seguridad que, tomando en cuenta los sucesos actuales, nada nuevo hay bajo el sol. Muchísimas gracias. Muchas gracias al estimado señor Fernando Molina por su disertación. Seguramente hay varias incógnitas y cuestionamientos a las tesis que ha planteado. Al final se van a realizar algunas preguntas al respecto. Entonces, continuamos con la disertación del estimado doctor Mancilla, Hugo Celso Felipe Mancilla Ferret. Él también va a disertar una parte muy importante en este tema. Estimado. Señoras y señores, he sido invitado para hablar de un tema algo diferente, la crisis de las dirigencias, de las élites de los partidos políticos en el país. Crisis es un concepto usado inflacionariamente que lamentablemente explica muy poco sobre la realidad de cualquier régimen social y político. Por lo tanto, trataré de evitar ese tema de moda que realmente no contribuye a aclarar lo que realmente pasa en una sociedad. Contra la tesis de crisis recurrentes en la esfera política, quiero avanzar la hipótesis, subrayo, mera hipótesis, de una notable estabilidad de los valores normativos de orientación de partidos políticos, dirigentes de los mismos
y en general de toda la sociedad boliviana, incluyendo su sistema universitario. Pudiendo equivocarme, creo que la Universidad Boliviana constituye uno de esos elementos que preservan valores de orientación a lo largo de periodos temporales muy largos y que por ello puede ser calificada la Universidad Boliviana como una de las instituciones más conservadoras del país. Sobre el tema de las dirigencias de partidos políticos y élites similares, hay ya notables investigaciones en el país. Los politólogos Gonzalo Rojas Ortuste y Ulrich Gödeking han publicado varias investigaciones sobre esta temática, de modo que se puede decir relativamente poco sobre la realidad de la crisis política. Bolivia constituye hoy una sociedad altamente compleja que no puede ser comprendida adecuadamente según esquemas simplistas tradicionales, como es el marxismo y tendencias similares que han sido empleadas durante largas décadas en este país y en esta carrera, sin que los estudiantes hayan tenido la oportunidad de escuchar opciones alternativas. Se puede afirmar la tesis de que la crisis político-partidaria como algo permanente está equivocada. Pero considerando los estudios acerca de la mentalidad colectiva en Bolivia, basados en encuestas públicas de alta representatividad, como las realizadas por la institución cochabambina Ciudadanía, que jamás ha sido discutida en esta carrera, se puede aseverar que prevalecen todavía algunas pautas de comportamiento que tienen una larga vigencia temporal. Es decir, no constituyen una esencia indeleble, permanente, prácticamente metafísica, de la realidad nacional, pero son valores y costumbres que pueden desaparecer en algún momento, pero cuando están vigentes realmente son muy importantes y decisivos para comprender la política boliviana de cada día. La principal característica de la misma es un autoritarismo muy resistente al cambio y el rechazo de un espíritu crítico y cuestionador de estos fundamentos. Todos los partidos políticos del país, sin ninguna excepción, han compartido esta mentalidad autoritaria. Y en el seno de los partidos políticos nunca, que yo sepa, surgieron disidencias importantes con respecto a los valores normativos de orientación. Sí, con respecto obviamente a los líderes o a políticas ocasionales del momento. Pero los valores rectores de orientación han cambiado muy poco en este país y en el sistema universitario boliviano. Para provocar a ustedes, quiero mencionar un claro ejemplo. Hasta el actual gobierno, el principal beneficiario del pésimo funcionamiento del Poder Judicial, ha admitido que es necesaria alguna reforma modesta, obviamente, del sistema judicial, porque este sería uno de los déficits mayores del ordenamiento social boliviano. Pero aquí viene lo que quiero criticar de esta universidad y de esta carrera. Nunca se ha discutido
en esta universidad y en esta carrera un tema típico politológico, un tema absolutamente normal en cualquier otro sistema social político. El aporte a la mentalidad de los abogados que constituyen el Poder Judicial, el aporte realizado por los estudios universitarios y por la mentalidad circundante a los estudios de Derecho. Es decir, un tema clásico donde aprenden los abogados, jueces, fiscales, los códigos paralelos que usan cada día con mucho gusto. ¿Dónde aprenden esos códigos paralelos si no es, por ejemplo, en los años de la formación académica? No creo yo que se pueda, estimado público, soslayar esta temática por largo tiempo, pero por razones de defensa de intereses corporativos, la Universidad Boliviana, la Universidad Mayor de San Andrés y la carrera de Ciencias Políticas jamás van a estudiar las posibles conexiones causales entre los códigos paralelos que usan los abogados, fiscales y jueces y la atmósfera estudiantil donde esos códigos paralelos son transmitidos fácilmente de generación en generación. Por ello, estimado público, es conveniente poner en duda precisamente nuestras convicciones más íntimas y entrañables. Por ejemplo, el sentido común de la sociedad boliviana en su conformación actual, para acercarnos a comprender la base desde la cual se podría entender la crisis de las dirigencias de los partidos políticos. Los actores que han moldeado en Bolivia ese sentido común y en general la mentalidad colectiva del país exhiben rasgos premodernos y prerracionales, pues se trata de una concepción muy difundida que nunca se pone en duda a sí misma. Lo que podríamos llamar la esfera de los valores rectores de la mentalidad del país es algo que se arrastra desde la colonia española. Y aquí tenemos en Bolivia la existencia de un viceministerio de descolonización que jamás ha investigado lo verdaderamente importante. ¿Por qué el sistema judicial funciona exactamente como lo describen algunas personalidades como Juan José de Segovia en Sucre? ¿Cómo lo describieron estas personalidades en los siglos XVII y XVIII? Para comprender la crisis de las dirigencias políticas, si es que esa crisis realmente existe, hay que considerar, estimado público, la enorme difusión de estos valores normativos de carácter autoritario que generalmente se los pasa por alto porque casi todo el mundo los practica con la misma eficacia. Se trata, por supuesto, estimado público, de una mera hipótesis explicativa que no pretende de ninguna manera ser una verdad definitiva, sino una provocación pedagógica a ustedes. Aquí, estimado público, para no aburrirlos, me parece conveniente intercalar una anécdota personal. En Bolivia, al asumir el MNR el gobierno en 1952, dio paso a una constelación muy común en América Latina, que puede ser nombrada como la opinión pública prefigurada por concepciones nacionalistas, populistas y antiimperialistas, es decir, la opinión mayoritaria durante largo tiempo,
que asoció el Estado de Derecho el Estado de Derecho con el régimen presuntamente oligárquico, antinacional y antipopular que fue derribado en abril de 1952. En el plano cultural y político, esta corriente nacionalista, como el primer peronismo en la Argentina, promovió un renacimiento de prácticas autoritarias y el fortalecimiento de un Estado relativamente omnipresente y centralizado, aunque caótico e ineficiente en su funcionamiento cotidiano. En nombre del desarrollo acelerado, igual que ahora a partir de enero de 2006, se reavivaron las tradiciones del autoritarismo y del centralismo, las formas dictatoriales de manejar recursos humanos y las viejas prácticas del prebendalismo y del clientelismo en sus formas más crudas y a veces también más cómicas. Todo esto fue y es percibido por una parte considerable de la opinión pública como un sano retorno a la propia herencia nacional, a los saberes populares de cómo hacer política práctica y a los modelos ancestrales de reclutamiento de personal. Y también fue percibido como un necesario rechazo a los sistemas foráneos y cosmopolitas del imperialismo capitalista. No estoy describiendo la atmósfera cultural que se instaló en este país a partir de 2006, sino que estoy repitiendo consignas muy populares a partir de abril de 1952. En varias oportunidades, a partir de 1985, el notable polígrafo Mariano Baptista Gumucio me llevó a una tertulia de miembros del movimiento nacionalista revolucionario cuyo centro indiscutido era Augusto Céspedes. En estas tertulias estaba la plana mayor de la intelectualidad del entonces MNR, como Gonzalo Sánchez de Lozada, Guillermo Bedregal, Manuel Frontaura Argandoña, Luis Antesana Ergueta y otras personalidades no tan conocidas. Augusto Céspedes vivía en un viejo caserón de la calle Socabaya, muy cerca de la Plaza Murillo. En estas veladas se consumían grandes cantidades de alcohol y se hablaba muy mal de los ausentes. Se podría afirmar que era el caso habitual de las tertulias literarias en el país, pero la diferencia residía en la calidad absoluta de los monólogos de Augusto Céspedes. Este último era el verdadero mago de las palabras, un conversador muy brillante, divertido e informativo, pero también cáustico y venenoso. En círculos culturales, lo debo admitir, resultaba un hombre encantador. Fue sin duda el mayor escritor de la llamada generación del Chaco y una de las máximas glorias de la literatura boliviana. Cuando yo lo conocí, Céspedes ya era un anciano distinguido. Todos contaban que de joven había sido guapo, pendenciero y violento, algo que se traslucía todavía por el desprecio que a partir de 1985 él traslucía cuando conversaba sobre esos actos inútiles y esos pensamientos extranjerizantes como el Estado de Derecho y los derechos humanos.
Los contertulianos de esas reuniones se acordaban de que Céspedes, en compañía de Carlos Montenegro, amedrentaba físicamente a los opositores y una vez llegó a ocupar un club social por la fuerza y sin ningún motivo serio, porque suponía vagamente que era un foco activo de la oposición burguesa. Un día me atreví a recordarle a Céspedes que un artículo suyo en el periódico La Calle de septiembre de 1939 había realizado una defensa intransigente de la dictadura. Céspedes decía: la dictadura es buena si es del pueblo. Obviamente él era el que decidía si la dictadura era del pueblo o no. Céspedes no se molestó por mi reproche, y más bien él, en esto apoyado por todos los contertulianos, incluyendo a Gonzalo Sánchez de Lozada, decían que en esa época, en 1939, había que luchar contra la democracia formal, la gran aliada del capitalismo occidental, porque era el mayor enemigo de la patria nacional boliviana. En una velada siguiente yo me armé de valor y leí brevemente ante ese ilustre pero pequeño público algunos textos de La Calle de 1940, la mayoría escritos por Céspedes, en los cuales emergía el espíritu autoritario y anticosmopolita, exornado por tonos protofascistas y pronazis. Cito textualmente un artículo de Céspedes de 1940. El alma judía, proscrita y señalada por el dedo de Dios, busca su venganza y quiere que el mundo se ahogue en sangre. Los hijos invisibles del judaísmo capitalista, que estrangula a las naciones, se mueven incesantemente en las jóvenes repúblicas latinoamericanas, procurando su entrada en la guerra. Pero gracias a la providencia, estoy citando textualmente, gracias a la providencia, la Alemania de Hitler se libró de ella. Íntegro y patriótico, Adolf Hitler ha desbaratado los siniestros planes del pueblo judío para esclavizar a Alemania e Italia. Y así, estimado público, página tras página y año tras año en La Calle, periódico muy bien escrito, ágil, inmensamente popular, pero lo importante es que todos los contertulianos, sin excepción alguna, creían que en ese momento de 1940, esa era la tónica de vida y la política adecuada. Lo que constituye el carácter conservador de los intelectuales bolivianos es lo siguiente. Céspedes, que es el representante máximo del autoritarismo con muy buen nivel literario, por eso lo he citado, afirmó que esas expresiones eran todavía válidas en el momento, o sea, 40 años después, porque había que atacar a los atisbos de cosmopolitismo que estaban en contra de la sana mentalidad y del sentido común popular. Todavía en 1985, Céspedes y sus amigos decían que había que evitar los vínculos con el extranjero, judíos, masones y gente de esa calaña que solamente habrían traído desgracias al país. Esto me pareció sorprendente porque Gonzalo Sánchez de Lozada ya parecía tener un peso muy importante en ese partido
y parecía encarnar una corriente modernizante, democrática, abierta a la globalización mundial y favorable al Estado de Derecho y a los derechos humanos. Pero Céspedes, Sánchez de Lozada y todos los contertulianos creían firmemente que se podía combinar sin contradicciones un programa de enérgica modernización económica con la preservación de las tradiciones autoritarias del país. Entonces, estimado público, aquí estamos en el fondo con un fenómeno que me he permitido mencionar como la continuidad sorprendente de los valores de orientación en Bolivia, valores de orientación que son muy, muy populares también en todas las dirigencias de todos los partidos políticos del país. Los militantes más exitosos de los partidos políticos entonces, 1940 o 2022, los militantes más exitosos son probablemente aquellos que tienen como metas normativas la consecución de poder y dinero, y para quienes los objetivos ideológicos tienen un valor meramente instrumental. Todo esto no ha cambiado en Bolivia. Los expertos en los juegos estratégicos y en la praxis de la astucia irrestricta son aquellos que todavía tienen mucho que decir en la política práctica boliviana. Y pensando mal, me atrevo a afirmar que esa astucia práctica también se la enseña de forma informal, como códigos paralelos, en esta facultad. Hay una, sin embargo, importante entre el saber intelectual y la astucia, es decir, las picardías de la política cotidiana. El operador de la astucia puede moverse muy bien en los van allende lo muy conocido, que son en general los transcursos evolutivos de muy largo aliento. Les agradezco a ustedes por haberme escuchado. Muchas gracias, estimado doctor Mancilla. Vamos a continuar con la síntesis que va a realizar el estimado director del Instituto de Investigaciones en Ciencia Política, el señor Fidel Criales. Muchas gracias. Por si acaso. En primera instancia, quiero saludar a nuestras autoridades facultativas, Ramiro, amigo, señor vicedecano, Gualberto, director de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, y especialmente a nuestros excelentes profesores, Fernando Molina y el profesor Mancilla, que tan brillantemente lo han expuesto. Pero también al profesor auspiciador Diego Murillo, profesor, gracias por este evento y por invitarnos. De la misma forma, a los universitarios Javier Delfín Quispe, Abdías, Rudiger Flores, quienes también son artífices para desarrollar este evento tan importante. Asimismo, a todos ustedes, colegas, profesores, señores estudiantes, de la misma forma a los que nos siguen por las plataformas virtuales,
un saludo muy cordial por asistir a este evento que es de alto nivel sobre el tema de las ideologías y el sistema de partidos políticos. Muy buenas noches. Muy bien, brevemente voy a comentar sobre las dos exposiciones muy bien desarrolladas, pero desde el punto de vista de la experiencia vivida dentro del contexto del escenario de la política y también del escenario de la práctica política, que es fundamental contrastar este escenario que hemos escuchado desde el punto de vista teórico práctico, pero también complementar con ese otro componente práctico empírico de la cosa vivida de los sistemas de partidos. Creo que es importante rememorar los hitos más importantes. Por ejemplo, este año la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública cumple 39 años de vida, después de 40 años de democracia, después de la recuperación de la democracia en 1982, en el mes de octubre 10, 5 y 10, ¿no es cierto? Entonces, hemos transitado un proceso muy importante donde definitivamente han habido cambios estructurales, han habido cambios ideológicos, han habido transiciones que son fundamentales. Y uno de los hitos fundamentales también que nos aqueja mucho a los bolivianos es justamente 1985, la etapa de la crisis, el neoliberalismo como un proyecto político. Luego del 85, una serie de partidos políticos que definitivamente los profesores lo han reflejado con mucha claridad, la crisis. Pero también tenemos que entender que el profesor Fernando Molina lanzaba una hipótesis muy importante: el caudillismo. Es decir, esta crisis se ha venido dando en todos estos ciclos porque sí, definitivamente habían varios partidos, ya sean desde el enfoque institucionalista o si no, fuera de ella, que obviamente han nacido de las instituciones sociales, de las organizaciones sociales, aquella etapa de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos, la CSUCD, la Tupac Catárico, y todavía están vigentes, ¿no es cierto? Pero con esa nueva concepción de identidad sociocultural, de insertarse en el contexto del sistema político. Entonces, luego transitamos toda esa serie, hasta culminar, me parece, hasta el año 2003, con la fuga de un presidente constitucionalmente elegido, Gonzalo Sáenz de Lozada, donde de alguna forma en nuestra historia se identifica con mucha claridad la crisis y de alguna forma un punto culminante de un cambio estructural del sistema de partidos. Porque los partidos hasta esa etapa habían respondido, entre comillas, a las demandas de la sociedad y las políticas públicas de la sociedad. Pero que en esa etapa nos damos cuenta que los partidos políticos ya no respondían, ya había una decadencia que de alguna forma no tenía la representación de la sociedad hacia el Estado. Y creo que ese hito es importante. Y luego el año 2005, ese proyecto político que la mayoría hemos conocido, el proceso de cambio, que obviamente como teoría, ¿no es cierto?, era atractivo. Y es atractivo todavía, ¿no es cierto?, porque era ese proceso de cambio de esa crisis partidaria que habíamos venido viviendo antes del año 2003-2005. Y creo que la otra coyuntura fundamental, me parece, y además la más importante, que va a generar una de las reformas políticas estructurales en Bolivia,
el año 2006 con la Asamblea Constituyente, donde consolidamos una nueva constitución, un nuevo modelo de Estado plurinacional con autonomías. Obviamente con ese eslogan tan importante que hoy evaluamos y decimos, ¿fue proceso de cambio verdaderamente en el fondo? ¿O fue un proceso de cambio de escenarios simplemente, entre comillas, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay una reflexión muy amplia que tenemos que hacer y que lo vamos a hacer en esta gestión. En octubre de 2010, la carrera va a desarrollar un evento nacional e internacional recordando los 40 años de democracia y al mismo tiempo festejando el nacimiento de la carrera de ciencia política a consecuencia de este escenario, ¿no es cierto? Entonces, pero vuelvo al tema. Ahora, el profesor Mansilla también decía, estas crisis que de alguna forma siempre se dan, porque obviamente las crisis son fundamentales, son ciclos en los cuales los partidos políticos entran en cambios, estructuraciones, reestructuraciones, ¿no es cierto?, de cambio, de ajuste de mentalidad, de ajuste de estructuras, de ajuste de programas, de ajuste de pensamiento y de forma ideológica hacia dónde se van a orientar los partidos políticos. Entonces creo que ahí también estamos de acuerdo, pero quisiera cerrar este breve comentario con la hipótesis que lanzaba el profesor Molina. Y me atrevo a complementar esa hipótesis, ¿no es cierto? Y también considero que todos nos estamos preguntando, ¿no es cierto? ¿Esa crisis de partido será netamente del caudillismo? ¿No será de que en Bolivia, y especialmente en Latinoamérica además, ¿no es cierto?, que los partidos políticos no han logrado estructurarse, no han consolidado ¿no es cierto?, una ideología que responda al orientamiento, a la orientación del qué hacer de la política? ¿Habrá formación de cuadros? ¿Habrá liderazgo? Entonces, creo que a esta hipótesis deberíamos complementar estas otras categorías que hacen de que los partidos políticos, ¿no es cierto?, en Bolivia y en Latinoamérica no duran mucho tiempo, porque de alguna forma son agrupaciones de personas. Y considero que no hay estructura, no hay una ideología consolidada, no hay cuadros, no hay formación, ¿sí? Y además, ese elemento fundamental del liderazgo que permite generar el emprendimiento que es fundamental, generar ideas políticas. Obviamente en ciencia política, como politólogos, generamos políticas públicas, generamos pensamiento, teoría, generamos modelos, generamos recetas. Y creo que ese es el elemento fundamental que está faltando en este proceso de sistema de partidos políticos en Bolivia. Muy agradecido y muchas gracias. Muchas gracias, estimado director del Instituto de Investigaciones en Ciencia Política. Vamos a dar paso a algunas preguntas, no van a ser muchas. Y si alguien tiene una pregunta, por favor, primero preséntese y que la pregunta sea lo bastante concreta y precisa posible.
Mónica María Morales Rulo, estudiante de la carrera de Ciencias Políticas y Derecho. Me parecieron excelentes las presentaciones de cada uno de los exponentes. Mi pregunta es la siguiente, ya que son muy peritos, pues me di cuenta que son peritos en toda la historia de Bolivia y también de Occidente. Mi pregunta es si había la posibilidad de una viabilidad en la implementación de una forma de gobierno del sorteo, que si podría darse como opción alternativa a la crisis de partidos de Bolivia, como se está dando, ¿no?, en México, Francia. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Abraham Enrique. Quisiera, por favor, si se hace un análisis en el sentido de que nosotros hemos sido manipulados, hemos sido llevados por una vereda para llegar a una estructura donde se han eliminado los partidos políticos, ¿no? Porque eso ha sido un trabajo que se ha hecho desde adentro después del proceso de cambio, ¿no? Habría que ver, todo el tiempo ha habido las fracturas en los partidos políticos, todos los partidos que hemos conocido, ha habido fracturas, ha habido divisiones. Entonces, ¿en qué medida la prensa ha jugado un papel para ponernos líderes, caudillos que no son representantes legítimos de la sociedad? Porque la prensa juega un papel muy importante. Entrevistan solamente a los que quieren y no a los que deben. Entonces, tenemos el ejemplo de antes que entrevistaban a una señora que decía cualquier cosa, pero la prensa estaba ahí y no a verdaderos representantes. Gracias. Solo una pregunta más, por favor. Buenas noches, muchísimas gracias por las disertaciones, me han levantado la cabeza. Esta es una pregunta más que nada para las autoridades de la universidad, agarrándome de lo que dice el profesor Mancilla. Institucionalmente, la universidad ha ido alimentando el pensamiento estatista de la dependencia, de que tenemos que ser dependientes de que el Estado nos solucione los problemas. Y he visto mucha aversión a aperturar una escuela, digamos, de pensamiento un poco más liberal, y mucho del pensum que yo veo dentro de la universidad es marxista, ¿no? Se soporta en una teoría marxista de pensamiento. La pregunta es, las autoridades de la universidad dentro de la carrera de ciencias políticas, ¿va a aperturar el espacio para que haya espacios más abiertos a otras doctrinas de pensamientos que no sean solo las marxistas? Porque del marxismo también viene la cultura económica, el planteamiento económico del país y todas estas cosas. O sea, se van a aperturar estos espacios porque hemos sido, estas experiencias propias, hemos tratado de abrir de traer las ideas de la libertad a la universidad y hemos sido muy retrasados por los cuerpos estudiantiles mismos que viven acá, ¿no?, que se alojan acá en la universidad. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Las autoridades van a poder o van a considerar aperturar el espacio pedagógico a otras doctrinas de pensamiento que no sean marxistas? Gracias. Bien, muchas gracias por las preguntas. Hay dos preguntas para ambos expositores y una pregunta para las autoridades. Vamos a iniciar con la respuesta de los respectivos disertadores a las preguntas que se han realizado. Bueno, la primera pregunta, no sé si la entiendo bien. Yo conozco un filósofo que se llama Elsner, que plantea la posibilidad de introducir la suerte en la definición de determinadas figuras, digamos, democráticas o
o en la toma de algunas decisiones. No sé si a eso se refiere la distinguida estudiante. Él plantea que hay algunos momentos en que no puede haber una decisión racional por una serie de consideraciones que alejarían mucho de su tema. Plantea que en algún momento la racionalidad no es la mejor respuesta, digamos, para alguna pregunta. Les pongo un ejemplo para que se entienda mejor. El caso de la elección de los, para seguir con la temática que ha introducido el doctor Mancilla, la elección de los jueces, de los magistrados en el Congreso, para que estos sean, o sea, de los candidatos de magistrados que vayan a las elecciones judiciales, ¿no? Estoy aplicando este concepto que él usa en otro tipo de razonamientos más filosóficos a una realidad boliviana. Digamos que ustedes saben que llega al Parlamento un conjunto de solicitudes de ser candidatos, ¿no? El Parlamento elige a los candidatos que van a ir a la planilla en la cual vamos a votar, ¿no es cierto? Entonces, un planteamiento de introducción de la suerte sería que eso no ocurra, que ese paso se elimine, porque es un paso en el cual no puede haber una decisión racional, dado que todos los intervinientes son interesados políticamente, ¿no? O personalmente y demás. Entonces, lo que podría hacerse en ese caso, dice esta corriente filosófica, es sortear, es decir, que solamente se exija los requisitos mínimos, que sea abogado, que sea boliviano, etcétera, ¿no? Y que tengan, no tenga antecedentes penales, etcétera. Eso que es fácil de confirmar. Y luego, en lugar de todo el proceso de selección, ahora con el defensor del pueblo también, hay un sorteo, ¿no? Y se sortea al que, habiendo cumplido los requisitos mínimos, gana por suerte, ¿no? Quizás sería una solución, por ejemplo, para este caso del defensor, ¿no? Que está entrampado por estas decisiones pero claro, es una cosa experimental, más teórica que real, ¿no? Porque yo por lo menos no conozco muchos espacios en los cuales la gente esté dispuesta a la suerte, ¿no? En algunos casos, como por ejemplo la entrega de ciertos beneficios que no son imprescindibles, que no son abundantes, puede introducirse la suerte como un elemento más del sistema político. Pero el sistema político como tal, o sea, el gobierno, no puede ser un resultado de la suerte, aunque hay elementos de suerte en las elecciones del gobierno. Eso podría decir sobre esa cuestión. Respecto a la prensa y la participación de esta en los sistemas políticos, claro, por eso se habla de sistemas, yo he hablado de sistemas de partidos políticos, que es una definición restringida, ¿no? Pero si hablamos de sistemas políticos, o hablamos de sistemas o de campos políticos, ¿no? Como hace Bourdieu, por ejemplo, ¿cierto? Ahí entra la prensa, por supuesto, ¿no? La prensa es parte del campo político, del sistema político como tal, y bueno, tiene un conjunto de determinantes que no puedo explicar, porque sería otra conferencia, ¿no es cierto? Pero evidentemente lo que usted ha observado, señor, es real. La prensa cumple un papel muy importante en la elección, conservación y caída de los partidos políticos. Claro. Eso es lo que puedo decir. Como no conozco el trasfondo de las dos primeras preguntas,
me limitaré a decir algo sobre la tercera. El señor preguntaba si la carrera se va a abrir a otras tendencias teóricas, a otros puntos de vista, etc. Eso es algo aleatorio, es decir, casual. Depende en ese momento cómo está la constelación de fuerzas, me imagino, dentro de la carrera. Haciendo de adivino, me permito una observación también hipotética. No va a haber esa apertura que usted parece favorecer por una razón muy simple. El propio estudiantado no estudia ciencias políticas, sino gestión pública. La inmensa mayoría de los estudiantes, pudiendo equivocarme, no tienen el más remoto interés, me dirijo a ustedes, ni el más remoto interés por conocer la verdad. Lo que quieren es un instrumento para tener luego un puesto en la administración pública, un puesto relativamente bien pagado y que no exija esfuerzos intelectuales. Y por el lado de los profesores, con algunas notables excepciones, presiento que los profesores representan el sentido común de la sociedad, la mentalidad general autoritaria, conservadora, etcétera, etcétera, del país, y por lo tanto ellos no están interesados en la apertura que usted patrocina. Muchas gracias. Voy a referirme a la última pregunta que hizo el compañero. Entiendo que no es de la carrera, por eso no conoce el plan de estudios, el contenido de las materias y la trayectoria histórico-política de nuestra carrera. Voy a ser muy sintético para darle una idea de cómo se han dado las transformaciones académicas, administrativas, de contenido y de enfoque. Cuando se crea la carrera en 1983, evidentemente hay un predominio innegable de una tradición marxista ortodoxa tradicional y que está impregnada por una mirada jurídica, porque los docentes fundadores de nuestra carrera fueron abogados y tienen una vigencia. Hay una vigencia de ese enfoque, de los contenidos, del desarrollo de las materias, etcétera, de los fines que debería tener esta disciplina, eminentemente marxista, muy tradicional, ortodoxa, que dura aproximadamente hasta fines de la década del 90. Cuando se da una transformación y se convierte luego a principios de la década del 2010, la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, ¿no? Donde se le da un enfoque más gerencial. Por eso las menciones que luego se definen a partir de este nuevo enfoque, cuando ya los primeros titulados de la carrera de Ciencia Política, que son los estudiantes de acá, de nuestra carrera, que luego se transforman en docentes, se formula, se diseña la mención de gerencia política, de gestión pública y de relaciones internacionales. Entonces ahí cambia el panorama, porque se le da un nuevo enfoque a la ciencia política y a los futuros profesionales, a la misión y a la visión de esta carrera. Y viendo a la distancia y revisando el plan de estudios, absolutamente debe ser de su conocimiento. No hay ninguna materia relacionada con el marxismo. O sea, es alguna información insuficiente que tiene sobre la orientación de nuestra carrera. Las únicas nociones que se desarrollan en términos teórico-metodológicos se los hace en la materia de metodología de investigación, donde tenemos la posibilidad de desarrollar toda una estrategia metodológica a partir de la dialéctica. Pero ese es el único momento y es el único curso donde se desarrolla.
Todos los demás contenidos están orientados a desarrollar una visión más desde la ciencia política y de la gestión pública. Obviamente tiene razón el doctor Mancilla cuando dice, los estamos preparando también en la gestión pública. Ahora, esto se combina con un primer nivel, desde primero a el tercer año, donde se desarrolla evidentemente los contenidos de la ciencia política. Y luego, posteriormente, las menciones que son más de carácter instrumental. Estamos en camino de hacer un nuevo rediseño de nuestro plan de estudios, de toda la estructura que va a venir en función a las transformaciones que se están dando a nivel macroestatal. Entonces, por lo menos tenemos 3 momentos en nuestra historia. Un primer momento donde predomina el marxismo y donde los politólogos, que no eran tales todavía, tenían una formación eminentemente marxista, ¿no? Ideológicamente definida de esa manera. Un segundo momento donde se empieza a delimitar un poco más lo que es la ciencia política en la década de los 90 y actualmente donde predomina una visión más gerencial de la ciencia política. Esa es nuestra historia, compañero. Muy bien, se han realizado las respectivas respuestas a las preguntas. Ahora vamos a pasar a un acto de reconocimiento por parte de tanto de la carrera como del vicedecanato, del Instituto de Investigaciones y de los grupos que hemos organizado esta actividad, que son certificados de reconocimiento que invitamos al estimado vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política que pueda otorgar a los respectivos expositores. Muy bien, estimado señor Fernando Molina, por favor, le invitamos. Estimado Fernando. Sí, esto también es un reconocimiento que hemos realizado. Sí, justamente para conmemorar muchas gracias. Ahora le invitamos al doctor estimado Celso Mancilla. Aquí está el reconocimiento para el estimado doctor Mancilla, su aporte intelectual a los tantos libros que ha desarrollado para entender la realidad. Muchas gracias. Bien, para finalizar, le invitamos al director Alberto Sosico que finalice la sesión y dé por clausurado el evento. Muchas gracias. Evidentemente somos interpelados, ¿no?, por los expositores a través de hipótesis y de sus investigaciones, donde nos muestran que estamos viviendo una época en la que debemos ser conscientes de nuestras limitaciones, pero también de la oportunidad que tenemos para modernizar nuestra universidad, nuestra carrera. Es posible que haya rasgos de conservadurismo en la Universidad Boliviana y también en la facultad. Sin embargo, estamos dispuestos a analizar esta realidad y plantear
plantearnos objetivos que puedan superar las visiones que se tienen sobre el funcionamiento de nuestra universidad, sobre la cultura política, sobre el autoritarismo. De alguna manera, nosotros como casera y como universidad somos el reflejo de la universidad. Pero también estamos dispuestos a tener aperturas. La presencia de voces que son completamente, crucialmente críticas a nuestra universidad muestra, creo, esta apertura. La presencia del doctor Mancilla, que tiene evidentemente una mirada muy crítica respecto de nuestra universidad, los códigos paralelos, el instrumentalismo que funciona en algunas instancias como el clientelismo, el prebendalismo, pero repito nuevamente, la presencia de otras voces y de aceptar en nuestra carrera esas voces, de tener como profesor muy importante en nuestra carrera, creo que es un rasgo válido para pensar que sí estamos aperturando a otras mentalidades, a otros enfoques, otra forma de trabajar la academia. Muchas gracias y doy por clausurado este evento.